Un actual profesor de Derecho Penal y coordinador del programa de Derecho Penal Internacional en la Facultad de Derecho Alberto Hurtado. Juan Luis es abogado, egresado y exdecano de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, su país natal. Ha cursado varios estudios complementarios en los que destacan su especialidad en Ciencias Penales y Criminología en la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona. Desde el año 1995 al 2000 fue abogado del Parlamento venezolano. Además fue asesor del programa de campaña en materia de seguridad ciudadana de Enrique Capriles del 2012. Por favor, lo llamo a escucharlo con respeto y un fuerte aplauso aquí para él. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación al Centro de Alumnos, a Diego concretamente, para tratar este tema relativo a Venezuela. Es decir, actualmente, lamentablemente, estamos en la primera plana de las noticias, pero no por algo bueno, sino por toda la crisis que está sufriendo Venezuela. Yo voy a hacer un relato de cómo se llegó a la situación actual. Yo creo que les puede servir hasta para enterarse, bueno, por qué Venezuela está como está, y brevemente voy a hacer ese recorrido. Fíjense que allí cuando esta imagen demuestra los problemas actuales venezolanos, que son el alto índice delictivo. Es un país que tiene 77 muertos por cada 100.000 habitantes. De las ciudades, tiene 3 ciudades entre las más violentas del mundo: Caracas, Barcelona al oriente y Barquisimeto también. Son de las 3 ciudades más violentas del mundo. Están ahí en la escasez actual que sufre Venezuela de alimentos, medicinas, y las protestas actuales que transcurren en Venezuela contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. Antes de que llegara el chavismo al poder, había una democracia consolidada del año 58 al 98. Ahí arriba pueden ver cuando cae el último dictador venezolano, Marcos Pérez Jiménez, en la década de los 50, y llega la democracia representativa, en la cual se alternaban el Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, y el Partido de la Democracia Cristiana, COPEI. Allá está presidente de uno de los fundadores del partido COPEI, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, también candidato por el Partido Demócrata Cristiano, y los socialdemócratas Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi. Y eso de cierta forma le daba una cierta estabilidad a Venezuela. Le daba tanta estabilidad al punto de que en el año después de la dictadura de Pinochet, 77.000 chilenos fueron a Venezuela. O sea, fue el país que más acogió chilenos por crisis económica y también perseguidos políticos. De cierta forma era como una isla en Latinoamérica, estaba rodeado de dictadura en Argentina, en el propio Brasil, Uruguay, pero Venezuela se mantenía esa estabilidad democrática, pero después del año 80 siempre se basó en una economía rentista, es decir, que se basaba en el petróleo. Y lamentablemente eso hizo que cuando los precios del petróleo cayeron muy bajo, allá año 83, 82, que hay la primera crisis importante en Venezuela, eso resquebrajó el sistema económico y por lo tanto comienzan los problemas. Es decir, yo en el 83 tenía 14 años, 15 años y recuerdo que siempre, es decir, para mí Venezuela es sinónimo de crisis, de que tengo uso de razón. Esos años 70 los viví poco, pero los años 60, que fueron los mejores de Venezuela durante la democracia, eso no tuve oportunidad de vivirlos. Pero allí efectivamente comienza la crisis económica, comienza un desprestigio de los partidos. Yo creo que injustificado, pero comienza un desprestigio de los partidos, los medios de comunicación presionando, y eso lleva a una crisis importante al punto de que en el año 92 hay un golpe de Estado importante, donde aparece este señor, esta figura, que es Hugo Chávez, que intenta un golpe contra Carlos Andrés Pérez, presidente de la socialdemocracia, del Partido de Acción Democrática, y falla en el golpe de Estado. Va a la cárcel, pero unos años después es indultado. Le dan un indulto procesal el presidente Rafael Caldera, que por segunda vez estaba en la presidencia. Él tuvo una política de pacificación en los años 60, cuando había movimientos guerrilleros en Venezuela, y trató de hacer lo mismo. Y Chávez y todos el grupo militar que lo acompañaba son indultados y salen de la cárcel con el fin de denunciar, de seguir denunciando la situación, pero lo convencen de que se lance a las elecciones. Cuando sale de la cárcel tenía 4% de popularidad. Sin embargo, cuando se mete de lleno en la campaña electoral,
para llegar a ser presidente, allí sí inmediatamente aumenta su popularidad. ¿Cuál es el discurso? Los partidos no sirven, son los culpables de todos los males. Venezuela es un país rico, o sea que es falso. Yo creo que lo que tiene es recursos, pero rico como tal no. O sea, rico es Noruega, Suiza, por ejemplo, que tienen un Producto Interno Bruto de yo no sé cuántos miles de dólares. Pero Venezuela sí era un país con recursos, efectivamente, pero en el discurso era también de la antipolítica. Los partidos no sirven, todos estos 40 años de democracia no sirvieron absolutamente para nada. Los pobres es el resultado de esas políticas anteriores. En el año 98 gana las elecciones con un movimiento que él creó llamado Movimiento Quinta República, en el cual aglutinaba partidos de todas las ideologías y efectivamente con un discurso muy agresivo contra los políticos, pero en el ámbito económico muy moderado. Después cuando llega cambia, pero era la forma de acceder al poder. Y en el año 98 llega a la presidencia y está con su señora y su última hija. Hoy día nadie sabe qué es de la vida de la señora. La hija estudia en Francia, en la Sorbona, pero efectivamente logró llegar al poder. Y en lo que llega al poder, llega la revolución. Ahí está cuando lo juramenta, ese es el presidente Rafael Caldera, fundador del Partido Demócrata Cristiano, en su segunda presidencia, ya muy mayor, y él cuando jura sobre la Constitución, él ya declara que la va a reformar, es decir, que esa Constitución ya no tiene sentido, la Constitución que le dio la estabilidad a Venezuela durante los 40 años anteriores, y efectivamente convoca inmediatamente una asamblea constituyente. Pero fue una asamblea constituyente que tuvo la siguiente característica, es decir, siempre estos movimientos se creen fundacionales, es decir, que la historia comienza con ellos. Y ese guión lo repitió Ecuador, lo repitió Bolivia también. Porque además tuvo una forma electoral en la cual con el 50 y tanto % de los votos copaba el 98% de los escaños de esa asamblea constituyente. Por lo tanto, la oposición no tenía nada que hacer ahí. Y además fue una constitución impuesta por el propio Chávez, o sea, hasta de cambiarle el nombre a Venezuela, de crear también un sistema económico, etcétera, etcétera. Había muchos asesores constitucionalistas, es decir, abogados de derecho constitucional españoles de la Universidad de Valencia, muchos vinculados a lo que hoy es Podemos, un movimiento también en España, que eran los principales asesores en esa asamblea constituyente. En el año 99 entonces se aprueba la nueva constitución, yo creo que a la medida del presidente Chávez, y comienza el control de poderes y de la economía. Comienza el avance hacia el socialismo del siglo XXI. Y ya no esconde efectivamente su afinidad con Fidel Castro, con todo Cuba. Hay una relación muy estrecha desde que llega Chávez al poder con Cuba. Cuba trató de invadir a Venezuela en los años 60, es decir, cuando era la política de exportación de la revolución, varios movimientos guerrilleros. En los años 60, recién conquistada la democracia, llegan varios guerrilleros venezolanos y cubanos a tratar de acabar con la democracia. Y fueron derrotados. Es uno de los pocos países donde Cuba fue derrotada militarmente. Todos sus asesores, también, bueno, Angola fracasaron por su cuenta, pero Fidel parece que tenía esa espina clavada todavía, y sí, Chávez demostraba mucha afinidad con Fidel Castro, y aquí sí comienza una estrecha relación de Cuba en materia de seguridad, en materia de identificación personal, todo lo que es la cédula, los pasaportes, todo eso lo maneja el régimen cubano. Y además, bueno, se esconde los médicos que van a las zonas populares, los entrenadores deportivos, a cambio de petróleo. Es decir, el petróleo venezolano fluye, o hasta hace poco, fluía a Cuba, casi regalado a cambio de ese servicio. Se va agrietando la situación, no tanto desde el punto de vista económico, pero sí en ese totalitarismo que va avanzando, de cierre de medios de comunicación, de persecuciones, y la gente se opone. En ese momento, 2002, abril del 2002, Chávez tiene una popularidad muy baja. Primero por su discurso agresivo, eso de estar oponiendo un sector de la población contra otro, de jugar a la violencia todo el tiempo, efectivamente la estrecha relación con el régimen cubano, y comienza un movimiento importante de gente
para tratar de sacar a Chávez del poder. O sea, hay que decirlo claramente. Y es de las manifestaciones más importantes que ha habido en Venezuela. Ahora hay manifestaciones importantes, pero aquella fue impresionante. Y Chávez está contra las cuerdas en ese mes de abril. Él, efectivamente, era una semana completa de manifestaciones, una tras otra, y el régimen aguantando, pero la gente estaba dispuesta a sacarlo del poder, a reconquistar la democracia, decía, porque decía, mire, esto va a ser un régimen cubano, un régimen totalitario, y efectivamente había un movimiento que sin embargo no conducían los partidos políticos, y eso fue un error. Lo conducían los empresarios, los sindicatos de trabajadores también, y eso creo que fue un error a la hora efectivamente de negociar un cambio de régimen. Una marcha muy importante fue el 11 de abril, que iba imagínense toda esa gente que estaba antes yendo hacia el Palacio de Gobierno, y aquí sucede que ahí están los grupos afines al régimen esperando la marcha. Se forma una reyerta, mueren varias personas, pero hay un punto central, que es que francotiradores provocaron una masacre tras la marcha, 13 muertos y 100 heridos. Es decir, a la marcha la emboscaron varios francotiradores que estaban en edificios públicos, mataron gente, y eso logró un quiebre en el gobierno. Y los militares, de cierta forma, un sector militar le pide a Chávez que deje el poder. Por eso los titulares eran: se acabó, Chávez se rinde, altos oficiales exigieron al presidente su renuncia. Eso fue el 11 de abril. Pero aquí viene el problema. Fuera Chávez del poder, todos los altos jerarcas del régimen, escondidos por el régimen de la Constitución, el sucesor debió haber sido el presidente del Poder Legislativo, del Congreso, en este momento Asamblea Nacional, pero no aparecen, y por eso se discute si era un vacío o un golpe de Estado. Creo que tenía de los dos. Había un golpe efectivamente en marcha por un sector militar contra Chávez, pero también hubo un vacío de poder en el sentido de que cuando Chávez se va, efectivamente ya no se sabe a quién buscar para suplirlo. Y llega aquí está Chávez detenido en una isla cercana de Venezuela llamada Turiamo, donde él negocia su salida. Pide dinero, que lo dejen ir a Cuba, que por razones de seguridad allí puede seguir su actividad política, pero un grupo de militares que estaban en ese momento en el poder no permitieron eso. Y Chávez lo tienen detenido. Lo suple el presidente del sindicato patronal, es decir, de los empresarios. Eso ya era, desde el punto de vista social, era una imagen bastante fuerte aquello, de pasar efectivamente de un régimen social o vinculado a movimientos sociales populares a pasar al presidente de la Confederación de Empresarios. Y además comete el error de que disuelve los poderes. Es decir, cierra el Parlamento, interviene el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, y allí efectivamente los militares que habían sacado o que habían de cierta forma se habían quedado en stand-by mientras Chávez salía del poder, tienen entonces como objetivo traer de nuevo a Chávez al poder. Estaba detenido en esa isla, lo traen y Chávez vuelve. Estuvo 3 días fuera. Pedro Carmona Estanga, el que estaba antes allí retratado, está exiliado desde entonces en Colombia, y vuelve Chávez al poder, y efectivamente en lo que vuelve Chávez hay una radicalización importante del chavismo, es decir, de la revolución venezolana. Ya efectivamente se depura totalmente las Fuerzas Armadas, que fueron los que lo traicionaron según él, y ya totalmente el régimen militar, es decir, se convierte, ya lo era antes, pero aquí se convierte en un régimen totalmente militar, al punto que lo que hoy sostiene Maduro es eso, o sea, un régimen basado en las Fuerzas Armadas. Y la creó Chávez. La creó además dándole negocios a los militares, colocándolos en sitios de poder, y efectivamente logra la radicalización de la revolución, expropiaciones, nacionalizaciones, y eso va a ir resintiendo o va a lograr que la economía se resienta mucho, hasta llegar a una crisis económica importante. Hay una radicalización de la revolución y la oposición vuelve por sus fueros, es decir, no se queda con eso de que, bueno, fallaron el 11 de abril, pero la gente que todavía, es decir, es un país muy polarizado, ahí para decirlo de alguna forma, Chávez está todavía
bajo de popularidad, pero tiene un movimiento importante e incondicional, y la oposición venezolana estaba creciendo. Y optan por un paro petrolero, es decir, Venezuela vive del petróleo, y si hay una huelga allí, todo se resiente. Inmediatamente el régimen tiembla. Un paro petrolero a final del 2002 hasta el 2003. Fíjense cómo ese titular del Nacional, un diario de oposición importante, el más importante de Venezuela, dice: el paro petrolero continuará hasta la salida de Chávez. Y son los trabajadores de la empresa de petróleo, además de ejecutivos importantes de esa empresa. Y comienza entonces el paro petrolero para tratar de sacar a Chávez también del poder, o un cambio de régimen. El régimen aguanta, se mantiene y logra efectivamente vencer el paro petrolero. Y aquí logra depurar la empresa más importante de Venezuela. Es decir, PDVSA, que es la empresa de petróleo, hasta ese momento era una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Y además que garantizaba el ingreso fundamental en Venezuela. Y aquí depura también a la empresa petrolera para politizarla totalmente y efectivamente la dirigencia, dársela a militares y a miembros afines al gobierno. Que hasta ese momento no era así. Era una empresa muy técnica, lo que llamaban allá en ese tiempo la meritocracia, es decir, las personas que habían hecho su carrera allí, y la empresa funcionaba bien, siendo una empresa del Estado, era muy eficiente. Pero en ese momento sí, se le pone la mano encima y hay una depuración total. Mucha gente salió del país, muchos trabajadores de PDVSA de ese momento tuvieron que abandonar Venezuela porque además estaban inmersos, es decir, en teoría, dentro de la conspiración contra el régimen. Ahí está Chávez celebrando cuando vencen el paro petrolero, y la oposición entonces tiene todavía una salida. La Constitución venezolana garantiza que en la mitad del periodo se pueda accionar un referéndum revocatorio. Es decir, que se le pregunte a la población si quieren que este señor quiera seguir siendo presidente. El organismo electoral, muy vinculado al chavismo, lo que hace es retrasar el referéndum revocatorio. Es decir, pone muchos obstáculos para recoger la firma, era todo el tiempo torpedeando la iniciativa de la oposición. ¿Por qué? Porque buscaba ganar tiempo. Y ahí comienza una serie de políticas sociales chavistas del presidente Chávez, de entregar dinero, de entregar becas directamente, a cambio del apoyo electoral que necesitaba. En ese momento su popularidad comienza a subir otra vez. Y claro, y además que siempre el discurso de que la oposición era golpista, porque estuvo en el 2002, cuando salió Chávez del poder, y que estuvo en el paro petrolero, y que por lo tanto, ¿cómo van a votar por gente que busca sacar al presidente electo por una vía violenta? Entonces se va al referéndum revocatorio, la oposición tratando de lograr también a ver si le gana la elección a Chávez, y Chávez gana el referéndum revocatorio en el 2004. Y de allí en adelante la oposición entra en el ostracismo, es decir, cae muy bajo, porque efectivamente se desilusiona la gente que quería un cambio de régimen, ya parece que no hay forma de ganarle a Chávez. Además que siempre hay una táctica que utilizaba el chavismo en las elecciones. Claro, ustedes dirán, bueno, pero había elecciones, por lo tanto pueden elegir. Sí, lo que pasa es que el organismo electoral estaba totalmente plegado al gobierno y las condiciones de la pelea electoral eran totalmente desiguales. Es decir, en utilización de medios de comunicación públicos para publicidad, en funcionarios públicos obligados a ir a votar, y todo eso efectivamente lo controlaba muy bien el régimen. O sea, la oposición trataba con las uñas de vencer a un monstruo que no solamente con el carisma que tenía Chávez, sino también con el Estado que tenía, con los recursos, tratar de vencerlo. Y por eso cae la desilusión, los venezolanos comienzan a emigrar, comienza esa emigración muy amplia al extranjero. Por eso estos tres dirigentes de la oposición fueron los primeros que se pusieron de acuerdo para tratar de buscar una vía electoral, de enfrentar a Chávez en unas elecciones presidenciales. Ahí está a la izquierda el actual presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. En el medio está un viejo dirigente de izquierda venezolano y guerrillero también, pero con mucho prestigio, también opositor a Chávez, Teodoro Petkov, y Manuel Rosales, que era en ese tiempo algo así como el intendente del estado donde está el petróleo en Venezuela, en el Zulia. Van a la vía electoral, esas elecciones presidenciales, después del revocatorio la pierde también la oposición, pero se mantiene en esa vía. Es decir, por eso que comienza esa larga travesía en el desierto que va a pasar la oposición. Pero hay un momento en el cual Chávez
con la popularidad que tiene, de un 60%, 60 y tanto por ciento, quiere reformar la Constitución. La misma Constitución que él había creado en el 99, quiere por dos razones. Una, para cambiar el sistema económico, un sistema más, lo que él llama el socialismo del siglo XXI, más de intervención del Estado, de expropiaciones, etcétera, etcétera. Pero había una norma que para él era fundamental, que era la reelección presidencial indefinida. Es decir, que a Chávez se pudiera elegir cuantas veces quisiera. Que fíjense que Evo Morales trató de hacerlo y no prosperó. Correa también trató de hacerlo y no prosperó, pero es un guión: asamblea constituyente y después la reelección presidencial indefinida. O sea, todo obedece a un mismo guión, efectivamente, un mismo papel que hay que cumplir. Ante esa reforma constitucional, el pueblo vuelve otra vez a levantarse contra eso, porque no acepta, nunca ha habido presidentes reelectos, o sea, ha habido presidentes reelectos, pero por una sola vez y como en Chile, con un periodo intermedio en su momento. Y surge lo que se llama el movimiento estudiantil venezolano. Estudiantes de universidades públicas y privadas. Es decir, la característica de la revolución chavista es que era una revolución sin jóvenes. Si los jóvenes siempre estuvieron enfrentados a Chávez, además por lo militar, por todo lo que implica el régimen chavista. Y las universidades más importantes, públicas y privadas, se unieron para enfrentar ese proyecto de reforma. Y surge ese movimiento de manos blancas, que ya es un símbolo en Venezuela y en el extranjero. Dirigentes estudiantiles son los que van dirigen la oposición al régimen para para abortar el proceso de reforma constitucional, que se vota también en referéndum y pierde Chávez. Es la primera elección que pierde, y la pierde con los estudiantes, con estudiantes entre 17 y 22 años. O sea que el día Chávez estaba ido completamente de ira de haber perdido además con un movimiento estudiantil. Y entonces los llamaba burgueses, y era absolutamente falso, porque había un movimiento fuerte que venía de las universidades públicas que también siempre se han opuesto a Chávez. Porque en un régimen totalitario como el chavismo no puede haber universidades, si se quiere, abiertas a cualquier corriente de pensamiento. Trató de intervenirlas con movimientos electorales internos y siempre perdía, entonces creó una universidad aparte. Hoy se llama Universidad Bolivariana, que esa es solamente para los estudiantes afines al régimen. Ahí pierde Chávez, y paralelamente a todo esto hay un deterioro social muy importante. La delincuencia aumenta, como les dije, uno de los países más violentos del mundo. Después, fíjense cómo, ahí dice el país donde no hay papel toalé es el papel confort que llaman ustedes, y efectivamente no hay. Dice el porcentaje de escasez: en el 2012 16,3, en el 2013 aumenta 22,2, en 2014 no había datos, no se encuentran estos productos, están totalmente restringidos. Había que hacer colas de 12 horas para conseguir los pocos productos que existían. Después, cuando se habla de bachaqueros, son los contrabandistas, es decir, los que sacan los productos de donde están, que el gobierno los tiene guardados para También el gobierno crea una red de alimentos que se llama Mercal. Y de ahí sale esos alimentos muy baratos y se venden en un mercado paralelo muy caro, 22 veces su valor. Y eso, efectivamente, ¿a qué se debe? A que la economía, ya el petróleo estaba cayendo. También era un régimen rentista totalmente insostenible en el tiempo. Y efectivamente comienza todo aquello a resquebrajarse. La producción nacional se destruyó porque Chávez vio en los empresarios venezolanos enemigos directos, y por lo tanto venían las expropiaciones y venían las persecuciones para tratar de monopolizar el sistema económico. Y efectivamente lo logra, pero a costa de la destrucción del régimen económico. O sea, Chávez tenía su base en esa cooptación del sistema económico, y en la otra pata en el sistema petrolero, y la tercera pata en el régimen militar. Y efectivamente lo logró consolidar muy bien. Desde el año 2014, fíjense, un petróleo a $115 el barril, en un país que tiene miles de barriles diarios de producción, que toda la zona del sur son reservas probadas hasta dentro de un siglo. Por lo tanto, es como una especie de emirato, pero en Latinoamérica. Y claro, $115, uno dice, bueno, pero con $115 puedo hacer un país del primer mundo. Pero ese ingreso tan fuerte, sin ningún control, se gastaba en las misiones, en toda esa serie de programas sociales a cambio de apoyo electoral, y
en subsidiar determinados movimientos en Latinoamérica, a darle petróleo a Cuba, a Nicaragua, a otros países centroamericanos y del Caribe, a financiar determinados regímenes como los propios Ecuador, Bolivia, muy afines, también Argentina en su momento, también muy afines al gobierno de Chávez. Y claro, eso no iba a durar todo el tiempo, comenzó a caer el precio, fíjense, de 115.57 a 22, 21, que es más o menos como se mantiene hoy. Incluso con esto un país pudiera ir bien, le pudiera ir bien. O sea, si ustedes comparan, por ejemplo, Chile, que el precio de la onza del cobre es muy bajo, comparado con $21 por cada barril de petróleo en un país que produce miles de toneladas de petróleo diarias. Y además que, paradójicamente, Venezuela se las vendía todo, el grueso lo vendía a Estados Unidos. O sea, el discurso era antiimperialista, todo esto, pero el que pagaba era Estados Unidos, pagaba y le pagaba bien el petróleo que vendía. Cae el petróleo entonces y se resiente muy gravemente la economía. Y además Chávez se enferma. Es decir, si hay algo contra lo cual no podía pelear era contra la naturaleza, y parece que le pasó factura. Y Chávez se enferma, tiene cáncer. Fíjense, allá va a Cuba a tratarse. Ahí aparece en esa foto con los hermanos Castro, con Fidel y con Raúl. Además, por razones de seguridad, lo hace en Cuba. Pero él vuelve a la política. Mientras está en la quimioterapia, fíjense que aquí está más gordo por producto de esteroides, o sea, de los medicamentos que toma para vencer el cáncer. Y además, calvo por la quimioterapia a la cual está siendo sometido. Y eso efectivamente comienzan los problemas con el chavismo, porque lo primero que se pregunta es cuánto va a durar el régimen, sobre todo porque es un régimen caudillista totalmente, o sea que depende de ese carisma, del carisma del líder que creó el movimiento desde el golpe del año 92. Esta es la última campaña electoral de Chávez, que le gana a Enrique Capriles, con un margen que no era tan alto como había ganado sus elecciones anteriores. Y las gana, él mismo después dice que Capriles lo puso a correr, etcétera, lo puso a trabajar, y estando muy enfermo, hace frente a esa campaña y gana esas elecciones también, con los mismos mecanismos que siempre había utilizado, pero ya hace un deterioro importante en el movimiento. Aquí fíjense que después de ganar las elecciones, se vuelve a Cuba para tratar su enfermedad. Pero un día antes de irse, se dirige a la nación venezolana y nombra a su sucesor. Es decir, esto es una práctica, por ejemplo, que también utiliza el régimen cubano. O sea, Fidel nombró a su sucesor, o sea, a Raúl Castro, y siempre lo decía, que si le pasaba algo, Raúl era el que lo iba a suplir. Pues bien, en ese momento Chávez dice que de pasarle algo, porque está enfermo, que el sucesor es Maduro. Aquí al lado derecho está Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte del poder militar venezolano. Y de cierta forma, para muchos es el poder fáctico, real, del régimen. Pero él nombra a Maduro. Incluso muchos se reían y miran la cara de Diosdado, así sorprendido, que él se consideraba el sucesor y nombra a Maduro, que de cierta forma era un ministro, sobre todo obediente. No se caracterizaba por su lucidez ni por determinadas iniciativas inteligentes, pero nombra sucesor a Maduro y se va a Cuba. Ahí se despide y no volvió. O sea, muere. Después vuelve, efectivamente, pero ya muere por allá por el mes de marzo del 2013. Es de que tiene hasta un mausoleo en Caracas, donde está el culto a la personalidad que siempre se explotó el régimen. Es decir, Chávez era el caudillo, era el líder, era el padre del régimen, y además fíjense que lo colocan a nivel de Bolívar y tiene su propio mausoleo como puede tener Bolívar también. Maduro de sucesor y la situación social se agrava. La crisis económica sigue acrecentándose, fíjense las colas por la escasez que hay. Maduro va a unas elecciones muerto Chávez porque hay que ir a elecciones y le gana a Enrique Capriles por 100.000 votos o un poco menos. Ahí efectivamente quedó el mal sabor porque se pudo haber ganado esa elección, ya se le acercaba mucho a la oposición. Y efectivamente dentro del estado de crisis venezolana, dentro del estado de cierta forma de depresión
al ver que no se puede contra el chavismo por la vía electoral, en ese caso, y aumentaron una crisis humanitaria, los hospitales colapsados por un régimen que no ofrece salud, la gente comiendo de la basura, así es actualmente, pero con Maduro eso comienza todavía a agravarse, porque la economía ya no tiene forma de volver. O sea, la única forma sería que una serie de medidas económicas muy drásticas, por ejemplo, eliminar un control de cambio de dólares que tienen muy fuerte, un control de precios también, y de cierta forma privatizar una serie de empresas de alimentación que tiene, y de medicinas también, y no lo hace, y por lo tanto la crisis se sigue agudizando. Es decir, en el fondo uno no puede pelear contra el hecho económico, que es lo que ha tratado siempre de hacer el chavismo, y siempre se golpea contra el régimen económico. Además, hay una persecución importante de políticos opositores. Es Leopoldo López, que es como el más emblemático, pero hay varios allá, militares también, en el exilio, y un grueso en las cárceles venezolanas de opositores. No es que esto no haya existido antes de Maduro, también Chávez tenía, o sea, uno de los presos fue Enrique Capriles y tuvo varios presos políticos, pero Maduro acrecienta eso porque obviamente ya no hay dinero para aguantar, para mantener la revolución. O sea, ante la crisis económica, sus propias huestes comienzan a pedir algo que ya el gobierno no puede dar. Y allí entonces comienza la persecución política, si se quiere, frontal. Además hay escándalos de corrupción muy importantes, sobre todo donde están en curso militares y familiares de los altos jerarcas del gobierno. Y comienza en el año, finales del año pasado. Lo que hace la oposición es, bueno, ya Maduro está por la mitad de su régimen, vamos otra vez al referéndum revocatorio, aquel que Chávez ganó. Y comienza a buscar las firmas. Y el Consejo Electoral, el órgano electoral muy afín al régimen, vuelve a colocar obstáculos. Y obstáculos mayores todavía. Decía algo así como, mire, ustedes tienen que recoger las firmas en 2 días, si no las recogen en 2 días no hay posibilidad del revocatorio. Es decir, comenzaba a crear una serie de condiciones y a retrasar el tiempo. ¿Por qué? Porque si lo retrasaba lo más posible, también podía haber referéndum revocatorio ahora, pero el encargado, fíjense, como, para explicarlo rápidamente, si el referéndum revocatorio se realiza en la mitad, hasta la mitad, en ese caso, y se revoca al presidente, hay que convocar a nuevas elecciones, que ese era el objetivo de la oposición, unas nuevas elecciones contra Maduro, habiéndolo revocado antes del mandato. Y si pasa un límite de tiempo, ya entonces también puede hacerse revocatorio, pero lo sustituye el vicepresidente. O sea, un vicepresidente que es del gobierno también. Entonces ahí ya no servía para la táctica de la oposición. Y el gobierno, sabiendo esto, el órgano electoral va retrasando el revocatorio. O sea, la gente se frustra, ya no sabe qué hacer. Y además, a final de marzo, después que eso se retrasó, incluso la oposición comete un error cuando el gobierno lo llama al diálogo para evitar la violencia, la oposición va y sigue ganando tiempo, el gobierno. Después, finales de marzo, el Tribunal Supremo, el equivalente a la Corte Suprema, que también es un órgano afín al gobierno, dicta una sentencia en la cual despoja de sus competencias al Parlamento. En el año 2014, en unas elecciones legislativas, le había ganado la mayoría, otra derrota importante del chavismo, pero despoja de las competencias del Parlamento. Y allí entonces, efectivamente, la gente ya no aguanta más y sale a la calle, pero así, una explosión completa. Comienza a copar las calles y a exigir la renuncia del presidente o la convocatoria del referéndum revocatorio o las elecciones inmediatas. Y en movimientos multitudinarios de todo, de estudiantes, este es de mujeres solamente, hay otros de personas de la tercera edad, etcétera, pero multitudinarios, el gobierno opta por una represión descarnada. Es decir, por la violencia contra las personas que protestan. Por ejemplo, aquella foto donde ahí están los policías, de arriba, y abajo se ve una cadena de personas en la ribera de un río. Acá hay un río muy contaminado, como el Mapocho, pero más contaminado, o sea, una cosa impresionantemente, el río Guaire, donde la gente se tiraba al agua, porque decían que lo que lanzaba la Guardia Nacional y la policía era un tipo de sustancia que ardía y al punto que se tenían que lanzar desesperados al agua. O sea, que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo allí. Y
la represión contra los estudiantes, contra los jóvenes, porque el principal muro de contención siguen siendo los estudiantes y los jóvenes. O sea, hasta ahora han matado 60 personas el gobierno y el grueso son jóvenes como ustedes o de 22 años, de 21 años, de 20 años. Y muertos además por disparos de granadas directas a las personas. Y eso efectivamente ha sido un escándalo a nivel mundial, a nivel latinoamericano también, por eso la OEA se pronuncia. Además del cuerpo militar que defiende al régimen, están los llamados grupos, los colectivos, que son civiles armados. O sea, como una especie de SS nazi, pero que efectivamente también ayudan a proteger al gobierno y que van a las manifestaciones y disparan, así como hay mucha gente y disparan a ver si aciertan. Y también ha habido varios que han muerto por la acción de estos grupos. Estos son los grupos de los colectivos, aquí sometiendo a los periodistas, quitándole las cámaras. Es decir, es un régimen totalmente en eso, violatorio de los derechos humanos, tanto con su fuerza militar como estos grupos armados por el gobierno. Ante esta crisis, actualmente Maduro convoca una asamblea constituyente, vuelve otra vez lo de la asamblea constituyente, porque él dice que él devuelve al pueblo el poder, pero no van a votar todos, dice él, sino hay que una constituyente sectorial, una constituyente de organismos sociales, los sindicatos por un lado, los grupos afines al chavismo, es decir, está controlando una posible elección, porque ahora su popularidad es del 20%, y no es que 20% y hay 80% indiferente, hay 80% en contra. O sea que una elección ahora sería una derrota terrible del chavismo. Y ante eso, efectivamente, y la caída del régimen, por eso, ante eso, entonces convoca una constituyente, le da como un formato legal a esto para que se crea que efectivamente se está consultando al pueblo, pero bajo unas determinadas condiciones, no de forma universal, a través del sufragio universal, como dice el texto constitucional, sino a través de unas bases que crea el organismo electoral afín al chavismo. Esto ha hecho que todavía se enardezca más la población y que efectivamente ahora yo creo que no hay una salida, bueno, ojalá haya una salida pacífica y jurídica, que es muy complicada en esta situación. Ante un gobierno que lo que hace es reprimir y que no quiere ninguna salida, en el fondo quiere mantenerse en el poder. La población enfrente, indefensa, pero con esa masa importante en la calle, tratando de hacer un país ingobernable para que se logre una ruptura. Yo creo que la ruptura depende de los cuerpos militares que apoyan al régimen de Maduro. Esta es la situación muy complicada de muertos todos los días a través de los colectivos y de los grupos de militares. La salida inmediata no está clara, el gobierno se sigue aferrando al poder y sigue la persecución, no da ninguna muestra tampoco. Se habla de diálogo, pero nadie confía en el gobierno, en un régimen que ya ha demostrado que lo que quiere es permanecer en el poder. Y esa es la situación actual, esa es la situación actual de Venezuela, que no pinta nada bien y el futuro es de cierta forma bastante enigmático. Ojalá que la salida sea pacífica, pero eso tampoco se puede asegurar, porque efectivamente hay un pueblo que está en la calle dispuesto a recuperar la libertad y la democracia. Es decir, que no, claro, alega la Constitución, etcétera, pero lo que le importa es volver a su régimen de siempre, porque de cierta forma en el ADN del venezolano estaba eso de la democracia, de votar, y de que yo votaba por quien quería, y entonces cambiaban los gobiernos, y no había mayor trauma con eso. Entonces volver a eso, de cierta forma está en el ADN del venezolano. Bueno, ojalá que entonces el futuro sea mejor, pero hasta ahora sí la situación es de total incertidumbre. Bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Hola, ¿por qué empeoró tanto la situación económica al morir Chávez? ¿Qué fue lo que pasó que se cayó tan rápido la situación cuando asumió Maduro?
Bueno, yo creo que ya antes de la muerte de Chávez había un deterioro importante, sobre todo porque el petróleo ya desde el 2012 venía cayendo. 2011, 2010 ya ese petróleo de $115 era totalmente ficticio y además era una economía artificial, o sea, creada sobre el gasto público. Y obviamente yo creo que el carisma de Chávez de cierta forma como que daba esperanza a la gente. En el momento en que el carisma muere con el líder, comienzan a aflorar los problemas, es decir, ya los incondicionales de Chávez ya no creen que este es igual a Chávez, etcétera, que Maduro no es Chávez y por lo tanto él es el culpable, pero es decir, hay que estar claro, toda la culpa es del sistema económico político que creó Chávez, y lo creó sí para permanecer muchos años en el poder. Porque creo que no contaba con que la naturaleza le iba a jugar la pasada de llevárselo a la muerte, y eso yo sí creo que era algo con lo cual él no contaba. Por ejemplo, Fidel vivió 90 años y estuvo más de 50 en el poder. Yo creo que Chávez se veía en esa imagen, pero no tuvo la salud. Y ahí entonces el régimen ya no se basa. Ese es el problema de estos regímenes caudillistas y además carismáticos, de que se basa en el carisma del líder. En el momento en que el líder carismático fallece, muere o sale del poder, el régimen cae también, o de cierta forma se fractura. Y yo creo que ahí lo que hizo fue que afloró la crisis económica, pero la crisis se venía gestando años antes por el sistema como se empleó. Parece que nos quedamos sin tiempo para otra pregunta, así que hora de entrega del regalo final.